Vamos a resolver la siguiente función en donde, bueno, pues se nos pide calcular o determinar todos los elementos de esta función. Y bueno, lo primero que vamos a calcular son las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Y para ello, bueno, pues vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para el cálculo de máximos y mínimos. Entonces, bueno, ya tenemos la función original, la primera derivada f' de x, que sería igual 1/3 que multiplica a la potencia de la x 3, repetimos la base y a la potencia original le restamos un entero, menos 2 por la potencia de la x 2, repetimos la base x y a la potencia cuadrática le restamos un entero, menos 5 y la derivada con respecto de x de 5 pues es igual a 1, así se quedaría, y la derivada de 3 al ser una constante pues es igual a 0. Entonces f' de x, ¿cómo nos quedaría? Bueno, este factor 3 con este denominador se elimina y nos quedaría x a la 2 menos 2 por 2, 4 por x menos 5. Y podemos también aquí nuevamente derivar, ya sería f' de x. ¿Y qué es lo que tendríamos? Este exponente 2 lo escribimos como factor, repetimos la base x y a la potencia 2 le restamos un entero. Menos 4 por la derivada con respecto de x, pues es igual a 1, se quedaría en menos 4, y la derivada de la constante menos 5 pues ya es igual a 0. Ya tenemos aquí las dos derivadas. Ahora bien, retomando la primera derivada, lo que vamos a hacer es calcular las raíces o ceros de esa ecuación de segundo grado. Y bueno, lo que hacemos es igualar a 0 esta ecuación. En este caso se trata de un trinomio común en el que al factorizarlo tenemos que encontrar dos números que cumplen con una doble condición, que sumados nos den menos 4 y multiplicados nos den menos 5. En este caso menos 4 más 5 menos 5 más 1. A ver, sería entonces x más 1 por x menos 5 es igual a 0. 1 menos 5 es igual a menos 4. 1 por menos 5 es igual a menos 5. Ya está factorizada esta ecuación. Ahora lo que hacemos, cada factor lo igualamos a 0 por separado y despejamos la x para conocer el valor de los valores críticos. X más 1 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1, ya despejando la x. X menos 5 es igual a 0, entonces x va a ser igual a 5. Y estos son los valores críticos de la función. Ahora bien, estos resultados se van a sustituir en la segunda derivada. Estas dos raíces. A ver, entonces vamos a tener, si x es igual a menos 1, ¿qué tendríamos para f' de menos 1? Que sería, la segunda derivada es 2x menos 4. Sería 2 por menos 1 menos 4. F' de menos 1, ¿a qué sería igual? Menos 2 menos 4 es igual a menos 6. Es decir, este resultado es negativo. Cuando tenemos un valor negativo, entonces hay un máximo. Entonces, si f' de x es menor que 0, hay un máximo. Y ya tenemos, bueno, pues aquí una información inicial. De la misma manera, vamos ahora a sustituir el valor de la otra raíz en la misma segunda derivada. F' de 5, que sería 2x menos 4, sería 2 por 5 menos 4. Entonces f' de x, 2 por 5, 10, menos 4, 6. Ahora es positivo el resultado. Y en este caso, si
la segunda derivada con respecto de x es mayor que 0, es decir, es positivo el resultado, hay un mínimo y bueno, ya tenemos esta información. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir cada uno de estos resultados, pero en la ecuación original, para saber exactamente la coordenada de cada uno de estos puntos. A ver, en este caso, si x es igual a menos 1, ¿qué nos daría? F de 1, recordemos la ecuación original, 1/3 de x cúbica, 1/3 de menos 1 al cubo, menos 2x cuadrada, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 5x, menos 5 por menos 1, más 3. A ver qué nos daría f de 1, que sería 1/3, menos 1 al cubo, pues es igual a menos 1, menos 2, menos 1 al cuadrado es igual a 1, y aquí menos por menos, más 5, más 3. Entonces f de 1 es igual a menos 1/3, menos 2, y aquí más 5, más 3 es 8 positivo. Entonces tendríamos menos 1/3, 8 menos 2 sería 6 positivo. Y aquí le agregamos el denominador unitario para poder hacer el cálculo de esta operación. Entonces f de 1, ¿a qué va a ser igual? El común denominador de 1 y 3 es el 3. 3 entre 3 a 1 por menos 1, menos 1. Más 3 entre 1 a 3 por 6, 18. Y ahora la diferencia entre estos dos términos, 18 menos 1, serían 17 tercios positivo. Entonces, en menos 1, este es menos 1, en menos 1, 17 tercios, hay un máximo. En menos 1, 17 tercios, hay un máximo. Ya este es nuestro primer resultado. Ahora, de esto mismo lo vamos a hacer, pero para la otra raíz, que salió 5. Entonces lo sustituimos en la ecuación original. Si x es igual a 5, ¿qué tendríamos? F de 5, la ecuación original es 1/3 de x cúbica, sería 1/3 de 5 al cubo, menos 2x cuadrada, menos 2 por 5 al cuadrado, menos 5x, menos 5 por 5, más 3. Entonces f de 5, ¿a qué va a ser igual? A 1/3 de 5 al cubo. 5 por 5, 25 por 5, 125. Menos 2 por 5 por 5, 25, menos 5 por 5, menos 25, más 3. Entonces f de 5, que sería, bueno, 1/3 por 125 sería 125 tercios, menos 50, y aquí menos 25 más 3, menos 22. Entonces f de 5 es igual a 125 tercios menos 50 menos 22, menos 50 menos 22, menos 72. Y aquí a este le agregamos un denominador unitario y vamos a ver qué tendríamos. El común denominador de 1 y 3 es el 3. 3 entre 1 a 3 por 125, 125. Menos 3 entre 1, 3 entre 3 a 1 por 125, 125. Menos 3 entre 1 a 3 por 72, 216. Entonces, f de 5, ¿a qué sería igual? 125 menos 216, predomina el signo del mayor, sería negativo, menos 91 entre 3. Entonces, ahora para la nueva coordenada,
¿qué es lo que vamos a tener en 5, a ver, vamos a anotarlo, en 5, menos 91 tercios, hay un mínimo. Ya habíamos determinado que había un mínimo, pero no sabíamos el punto exacto. Hay un mínimo. Y aquí tenemos la coordenada de ese punto mínimo. Ahora bien, nosotros podemos más o menos bosquejar nuestra gráfica de cómo podría ir. Bueno, a ver, en este caso vamos a hacerle aquí, tenemos más infinito, menos infinito, que aquí venga el menos 1, aquí está el 0 y bueno, por aquí está el 5. Nos dicen que en menos 1 hay un máximo, la gráfica alcanza un máximo y en 5 alcanza un mínimo. Bueno, ¿cómo quedaría más o menos el bosquejo de esta gráfica? Bueno, viene la gráfica con esta tendencia, aquí alcanza un punto máximo, luego empieza a descender, llega a un punto mínimo y regresa a esta trayectoria. Aquí tenemos el punto mínimo y el punto máximo. Este sería entonces la coordenada menos 1, 17 tercios, y este sería 5, menos 91 tercios. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, hay, en este caso, un comportamiento que tenemos, y esto nos ayuda a definir los intervalos de función creciente y decreciente. Desde menos infinito hasta este punto, la función venía creciendo. Y ahora, de aquí, del 5 en adelante, la tendencia nuevamente es creciente. Y en este intervalo de menos 1 al 5, tenemos una tendencia decreciente. Entonces, ¿esto cómo lo podemos nosotros identificar? En este intervalo tenemos un comportamiento, otro comportamiento y otro. Aquí es creciente, gráficamente lo estamos viendo. Decreciente, y aquí nuevamente es creciente. Entonces, ¿cómo podemos deducir esto? A ver, en el intervalo que va de menos infinito a menos 1, unión, porque bueno, hay un segundo intervalo dentro de la misma recta, unión que va de 5 a más infinito, la función es creciente. Y en el otro intervalo, que es de menos 1 a 5, de menos 1 a 5, la función es decreciente. Entonces aquí es lo que vamos a tener ya para definir los intervalos de función creciente y decreciente. Bueno, ahora vamos a ver los sentidos de concavidad. Vamos a ver, aprovechando ya la segunda derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La segunda derivada, aquí la recuperamos, sería f doble prima de x es igual a 2x menos 4. La vamos a igualar a 0 y vamos a despejar x. Entonces sería 2x menos 4 igual a 0, despejando el término en x, quedaría 2x es igual a 4, y ahora
el factor 2, al pasarlo a la derecha, pues pasa dividiendo al 4 y sería x igual a 2. Y nuevamente este resultado 2 lo vamos a localizar en una gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el más infinito, menos infinito. Por aquí, bueno, pues está el 0 y aquí enseguida está el 2. Este 2 acaba de dividir a toda la recta numérica en dos secciones o dos intervalos, el A y el B. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger para cada intervalo un valor en X, cualquiera que se halle en ese intervalo, y vamos a sustituirlo en la segunda derivada. Por ejemplo, para el intervalo para el intervalo A, pues que va de menos infinito a 2, que X sea igual a 0. Entonces, la segunda derivada en 0, ¿cuánto vale? Que la segunda derivada es 2x menos 4, sería 2 por 0 menos 4. Bueno, 2 por 0, 0 menos 4 es igual a menos 4. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Como la segunda derivada en este valor salió negativo, entonces eso quiere decir que en ese intervalo la función tiene concavidad negativa. Entonces, si f' de x sale menor que 0, en ese intervalo la función tiene concavidad negativa, que lo indicamos así. Vamos de la misma manera ahora a pasar al intervalo B, a ver qué es lo que sucede. A ver, en este caso, para B, B va a partir del 2 hacia más infinito, bueno, pues que sea igual a 3. La segunda derivada en 3, ¿a qué sería igual? 2x menos 4, 2 por 3, menos 4, 2 por 3, 6, menos 4, 2. Es positivo el resultado. Tenemos que fijarnos en el signo del resultado. Entonces, en este caso, si la segunda derivada o f' de x es mayor que 0, en ese intervalo la función tiene concavidad positiva. Y así la podemos indicar. Y vamos a regresar a nuestro esquema. Entonces estamos hablando que, bueno, el 2 nos están indicando aquí pues un número 2, vamos a ponerlo por aquí y vamos aquí a localizar ese número 2. ¿Qué es lo que nos dicen? De menos infinito a 2 la concavidad es negativa. Esta concavidad es negativa. Aquí lo podemos observar. La gráfica tiene esta tendencia y al llegar al 2, su concavidad se comporta de forma negativa. Y de 2 a más infinito nos dice que es positiva. Esta concavidad, congruente con el bosquejo que hicimos, es positiva. Entonces, ¿qué podemos consignar? En menos infinito a 2, la concavidad es negativa. Y en el intervalo de 2 a más infinito,
la concavidad es positiva. Entonces ya calculamos los intervalos para la concavidad positiva y negativa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que vamos a calcular enseguida o vamos a determinar es el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Aquel punto donde precisamente la curva modifica su sentido de concavidad. Nosotros aquí, al revisar esta trayectoria, observamos que, bueno, la concavidad es negativa, llega a esta coordenada y después a la derecha de esta coordenada, ahora el sentido de concavidad se modifica. Y esto precisamente nos lo acaba de dar el cálculo que acabamos de hacer. Para la segunda derivada, nosotros escogimos en intervalos consecutivos valores para x. Estos valores fueron sustituidos en la segunda derivada. Si hay un cambio de signo, que en este paso pasó de negativo a positivo, podría ser de positivo a negativo, eso no importa en qué orden se dé. Lo importante es aquí registrar un cambio de signo. Si hay un cambio de signo, eso quiere decir que en el punto que delimita a un intervalo del otro, en este caso en x igual a 2, ahí quiere decir que hay un punto de inflexión. Por lo tanto, ese resultado tiene que ser sustituido en la ecuación original para calcular exactamente esa coordenada. Y bueno, tenemos por principio de cuentas nuestra función original, que es un tercio de x cúbica menos 2x cuadrada menos 5x más 3. Y bueno, ahora f de 2, un tercio por 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, menos 5 por 2 más 3. Entonces, f de 2, que sería un tercio por 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, menos 5 por 2, 10, más 3. Entonces, f de 2, ¿a qué sería igual? 8 por un tercio, esto es igual a 8 tercios, menos 2 por 4, 8, menos 10 más 3, esto es menos 7. Entonces aquí ya podemos agrupar los dos números negativos. ¿Y cuál sería el resultado? 8 tercios menos 8 menos 7 es menos 15. Y a este 15 le agregamos el denominador unitario para poder hacer la simplificación. Entonces tenemos f de 2, el común denominador es el 3. 3 entre 3 a 1 por 8, 8. Menos 3 entre 1 a 3 por 15, 45. Aquí predomina el signo del mayor, en este caso el negativo. La diferencia entre 45 y 8 es 37. ¿Qué quiere decir entonces? En 2, menos 37 tercios hay un punto de inflexión. Aquí está este resultado. Y ese punto de inflexión, pues aquí en nuestro bosquejo de gráficas, sería precisamente este. El punto a partir del cual, bueno, termina una concavidad o una trayectoria con cierta concavidad y se inicia la otra, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es parte también de lo que ya nos habían pedido, en donde se nos pide calcular la ecuación de la recta tangente y la recta normal en x igual a 6. Bueno, en primer lugar, pues vamos a sustituir ese valor 6 en la función original. Y vamos a ver qué resultado es el que obtenemos. A ver, consignando nuevamente la ecuación original, f de x es un tercio de x cúbica menos 2x cuadrada, 2x al cuadrado, menos 5x más 3.
vamos a sustituir el 6. F de 6, ¿a qué sería igual? 1/3 por 6 al cubo, menos 2 por 6 al cuadrado, menos 5 por 6 más 3. F de 6 es igual a 1/3 por 6 al cubo. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Menos 2 por 6 al cuadrado. 6 por 6, 36. Menos 5 por 6, 30. Más 3. Bueno, vamos a ver qué resultado es el que vamos obteniendo. F de 6. 1/3 por 216, bueno, 216 tercios. Menos 2 por 36, 72. Menos 30, menos 30 más 3, menos 27. Luego tenemos F de 6. 216 entre 3 son 72. Menos 72, menos 27, bueno, pues aquí los dos primeros sumandos se cancelan y nos quedaría entonces como resultado menos 27. Entonces el punto por donde van a pasar tanto la recta tangente como la recta normal es 6,27. Entonces, en 6, menos 27 pasa la recta tangente y la recta normal. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces cómo determinamos la ecuación de cada una de esas rectas. Vamos a ver entonces, por principio de cuentas, lo que vamos a hacer es primero retomar la primera derivada de la función, y esto lo vamos a igualar a la pendiente de la recta. Es parte del concepto, ¿no? Al obtener una derivada, pues es la ecuación de la recta tangente a un punto de esa curva. Y recordemos que la pendiente de una recta se identifica con la letra M minúscula. Entonces vamos a tener en este caso que la pendiente es igual a f' de x. La pendiente, la primera derivada es x cuadrada menos 4x menos 5. X cuadrada menos 4x menos 5. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En esta ecuación sustituimos el valor de x que nos están dando, que es igual a 6. Entonces, m va a ser f' de 6, que sería 6 al cuadrado menos 4x menos 4 por 6 menos 5. Entonces, m, ¿a qué va a ser igual? 6 por 6, 36, menos 4 por 6, 24, menos 5. Menos 24 menos 5 son menos 29. Menos 29 más 36 son 7. Y aquí ya lo tenemos. Entonces, a ver, la recta tangente, esta pendiente es de la recta tangente. Entonces, la tangente tiene pendiente igual a 7 y pasa por el punto, ya lo habíamos mencionado, 6, menos 27. 6, menos 27. Y bueno, aquí vamos a utilizar una fórmula que corresponde a la forma de la recta punto pendiente precisamente. Y la fórmula es y menos y1 es igual
AM por X menos X1. En este caso, bueno, la coordenada X, Y, aquí se identifica como X1, Y1. Y la pendiente, bueno, pues ya la sabemos. Vamos a sustituir entonces nuestro resultado. Y menos Y1, pues Y1 es menos 27, entonces escribimos el menos 27 por la pendiente, el valor de la pendiente es 7, por X menos X1, que en este caso es 6, menos 6. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Y menos por menos más 27 es igual a 7 por X, 7X, 7 por menos 6, menos 42. Recordemos que para escribir la ecuación general de una recta, todos los términos, todos los coeficientes tienen que ser enteros, ya están enteros, y el término en X tiene que ser positivo. Como aquí la X ya es positiva, por lo tanto estos términos pasan a la derecha. Quedaría 7X, este Y cambia de signo, ahora es menos Y, menos 42 más 27 cambia de signo, sería menos 27 igual a 0. Simplificando estos dos términos sería 7X menos Y menos 42 menos 27 serían 69 negativo es igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta tangente en ese punto de la curva. Vamos ahora con la ecuación de la normal. ¿Cuál es la característica que tiene una recta tangente y con respecto a una recta normal? Quiere decir que si nosotros tenemos una recta cualquiera, su recta normal siempre va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la primera recta, y aquí tenemos que revisar cuál es la condición de perpendicularidad que cumplen dos rectas que son perpendiculares entre sí. Esta condición es que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Es decir, si nosotros multiplicamos la pendiente de la tangente por la pendiente de la recta normal, el resultado es 1 negativo. Aquí ya tenemos la recta de la pendiente de la tangente, entonces la pendiente de la recta normal es menos 1 entre la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente ¿a qué es igual? A menos 1 entre la pendiente de la tangente, que es 7. Entonces ahora para esta recta, ¿qué es lo que tenemos? La recta normal tiene pendiente igual a menos 1 entre 7 y pasa por 6, menos 27. Y vamos a utilizar exactamente la misma fórmula que ocupamos, que es la forma punto pendiente, que sería Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. Entonces tenemos Y menos Y1, recordemos que esta es la coordenada X1, Y1, y así lo vamos a manejar. Entonces Y1 sería Y menos Y1 sería Y menos 27 es igual a menos 1 entre 7 por X menos X1, que sería menos 6. Bueno, aquí para empezar, este 7 que está dividiendo, bueno, pues al pasarlo al otro lado del igual, pasa con la operación contraria, sería la multiplicación. Entonces el 7 ahora va a multiplicar a y aquí menos por menos más 27. ¿Esto a qué va a ser igual? A menos 1 por X menos 6. 7 por Y, 7Y. 7 por 27,
son 189 más 189. Es igual a menos x, menos por menos, más 6. Ahora tenemos que el término en x está negativo, por lo tanto trasladamos todos los términos de la derecha a la izquierda para tener un término en x con coeficiente positivo, que sería entonces x más 7y más 189 menos 6. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? X más 7y, 189 menos 6 es 183. Igual a 0. Y esta es la ecuación de la recta normal. Y bueno, en este caso, ¿qué podemos revisar? ¿Cómo podemos comparar estos resultados? Esto corresponde a la normal y esto sería la tangente. Bueno, ¿cómo podemos comprobar, o así de una manera pues un tanto rápida, estas ecuaciones? Y que efectivamente estas son perpendiculares. Vamos a revisar exclusivamente los términos en x y en y. El término independiente no interviene en estos casos. Entonces, para la tangente, nuestros coeficientes son 7x menos y. Y en el caso de la ecuación normal sería x más 7y. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, vamos a multiplicar los coeficientes de cada columna. El resultado de esa multiplicación tiene que ser el mismo, solo que con signo contrario. Aquí tenemos, en este caso, nuestra multiplicación es 7 por 1 igual a 7, y la multiplicación aquí sería menos 1 por 7 igual a menos 7. Numéricamente son iguales, sin embargo, este producto tiene signo diferente en cada caso. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podríamos comprobar que efectivamente se trata de rectas que son perpendiculares entre sí. Podría cambiar el término independiente, pero esto no quitaría la condición de ser perpendiculares. Lo único que modificaría en todo caso es el punto donde se corta cada recta. Y bueno, pues de esta manera es como se calcularon todos los elementos, todos los parámetros que necesitamos para el análisis de una función. Desde el cálculo de sus máximos y mínimos, su coordenada, los intervalos de la función creciente, decreciente, el sentido de concavidad, el intervalo para el sentido de la concavidad, si es positiva o negativa, el punto de inflexión, cuando en la segunda derivada hay intervalos consecutivos donde la x presenta un cambio de signo para f doble prima de x, y la ecuación de la recta tangente y normal en un punto dado.